cálculo de los dos puntos de equilibrio, ¿sí? Con amortización incluida, que es el punto de equilibrio económico, y sin amortización, que es el punto de equilibrio financiero. No sé si alguna otra dificultad de punto de equilibrio que quieran consultar antes de empezar con presupuesto, de los que están presentes. Yo tengo, profe, pero le podría hacer la consulta al final de la clase. No ahora, porque como faltan varios todavía para unirse, porque está la comisión 1 y 2, y todavía somos poquitos, así que podemos hacer, digamos, la consulta. Bien, le consulto ahora. Pero consulta, profe, yo no entendí. Yo pensé que la clase era a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde hoy, Ah, así decía en el link. en el link de ahora, no, a las 9 de la mañana. Ah, bien, A ver, gracias. Pero justo. a ver. Profe, tendría una duda con el tema del parcial. ¿Seguiría la fecha Sí, normal o del sábado? el sábado, el parcial es el sábado. Ah, sí, perdón, no sé por qué salió 18 horas, chicos, pero bueno, es ahora, digamos, 9 de la mañana, era el horario de clase. ¿Cuándo? El miércoles. A ver. Claro, no es cuando armé la clase, digamos, o sea, el aula, pero era para hoy a las 9 de la mañana. ¿Y ustedes tienen grupo de WhatsApp o no? Para mandarle a los chicos, a sus compañeros. Yo recién le comenté a algunos compañeros, pero ya estaban conectados, creo. Ujú. ¿Y van a asistir o no a la clase? Sí, supongo que sí. A mí me comentaron por eso. Me conecté. ¿Sí? Bueno, esperemos un ratito. Sí, quién quería hacer la consulta de parcial? Hola. Yo, Profe, profe. Bueno, igual. Sí, yo ¿está tengo una bien? duda cuando dice sin Ah, considerar la amortización, tenemos que restar la amortización. Así es que no. sí, Ah, claro. claro, pues yo hice así Es el que, ejercicio. bueno, depende del enunciado. El enunciado que hicimos en clases, ¿te acordás, Marcos, que te daba el costo fijo total y aparte te daba el dato de la amortización? Y ahí te decía que la amortización estaba incluida dentro del costo total. Entonces ahí, para hacer el cálculo del punto de equilibrio total o económico, lo calculás que eran 300.000 pesos, creo. No recuerdo bien el número. Lo calculas con el costo fijo que te da de dato. Y cuando hay que calcular el financiero, hay que restar esa amortización. Claro, claro, sí, sí. Gracias, Pero profe. bueno, ahí es donde la mayoría, digamos, calculó solamente el punto de equilibrio sin amortización y no calculó el total. Entonces, la idea de ese ejercicio es que en una sola gráfica se vean la diferencia, digamos, cuando están incluidas las amortizaciones dentro del costo fijo total y cuando no. Claro, ¿Sí? después tengo otra consulta de presupuesto. Sí. Eh, yo hice los ejercicios, pero sin, Sí. o sea, no me fijé en el resultado, en los cuadros que estaban en el Excel. Lo hice por mi cuenta. Y cuando Como en el cuadro. o sea, yo lo hice en mi carpeta sin Sí. mirar los resultados, o sea, no me guiaba por lo que ya estaba hecho. Y cuando lo Ajá. hice, a mí me daba en el flujo de caja, en el flujo de Sí. fondo, me daba el saldo inicial de los meses, a partir de agosto, me daba algunos negativos. Entonces lo que yo no entendía es en qué momento
tenemos que pedir un préstamo. Si ustedes nos van a decir en el parcial que se tiene que pedir un préstamo, ese es Sí, en el parcial se lo vamos a dar de dato. En los ejercicios, vos me estás hablando de los ejercicios prácticos, ¿verdad? sí, el ejercicio práctico. Bien. En los ejercicios prácticos, si bien no está en el enunciado, acordate que la caja no puede ser negativa. Entonces, si en el primero o en el segundo mes no te alcanza el flujo de efectivo, hay que pedir un préstamo. En realidad debería estar indicado, ¿sí? Pero en el parcial se lo vamos a indicar. Si es que hay que pedir un préstamo, en qué periodo o en qué mes y de cuánto. Y si tiene intereses o no, digamos. Eso se lo vamos a dar de dato. Ah, bueno, gracias, profe. Yo ahora le hago mi consulta, profe. Es sobre el punto Sí, de eh, sí, para que ponga en contexto, es del punto 4 de los ejercicios adicionales. sí. Eh, a nosotros nos daban lo que es la amortización, y la amortización estaba incluida en el costo fijo, que no. Y en el enunciado nos pedía que calculemos la amortización, que calculemos el punto de equilibrio sin amortización, el punto de equilibrio total. El total es con amortización, que es el económico. A ver, Y el sin ese, amortización es el financiero. Eso es lo que yo te corregí, que hiciste el punto de equilibrio sin amortización. Te mandé la corrección. O sea, no es la corrección, es una observación en realidad. bien, ahora tengo ¿Sí? otra pregunta. Y ahora supongamos en el ¿Sí? ¿Algo caso más? que, sí, y ahora supongamos en el caso en Ujú. que la amortización no esté incluida en el costo fijo y me piden punto de equilibrio total y punto de equilibrio con amortización. Con Sí. amortización sería el costo fijo más la amortización, porque en este caso no está incluido, El- ¿que no? por eso, el punto de equilibrio total o económico Sí, es el costo fijo y si las tenés a las amortizaciones que no están incluidas en el costo fijo hay que sumarlas. Si te dice, porque es el total, es el fijo incluidas las amortizaciones, ¿sí? El punto de equilibrio económico o total. El punto de equilibrio financiero hay que sacar las amortizaciones del costo fijo total. O sea, eso es interpretación de texto, digamos, en el enunciado. claro. En el enunciado te van a dar, vamos a dar los dos datos, ¿sí? Pero en el dato te puede decir, está incluida en el costo fijo total o no está incluida en el costo fijo total, ¿sí? David, A ver, entonces sería así. Eh, si yo tengo la amortización que sí. pertenece al punto de equilibrio y me están pidiendo el punto de equilibrio total, sería el económico, ¿que no? Si no me equivoco. El total es el económico, Bien. sí. En el caso que la amortización esté incluida en el punto de equilibrio, en el costo fijo, entonces sería costo fijo nada más porque ya está incluido, ¿que no? Nada más No sé claro. si- Y ahora, en el caso de que la Bien. amortización no esté incluida en el costo fijo y me estén pidiendo eh, calcular el punto de equilibrio total, ¿Qué eh, vas a hacer con la amortización? el costo fijo le sumo la amortización porque en este Le caso no está sumás la incluido. amortización. Claro. Por eso va a depender del enunciado y cómo Claro, estén dados los datos y del enunciado. claro, eso me estaba planteando ¿Sí? ayer cuando leía la observación. Ah, bien. Bien, gracias, profe. Bueno. Bueno, empezamos, chicos, arrancamos. Vamos a ver el ejercicio, porque sé que la comisión 2 ya vio del 3 al 3, 4 y 5. Los chicos que estén de la comisión 2 me confirman eso. Ayer hablé yo con la profe Estefanía, me dijo que lograron ver 3, 4 y 5 en las 2 horas. Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a ver el 6. Todos los ejercicios son similares,
¿sí? Eh, en el 6, vamos a ver, el que vimos en clase la semana pasada, que la diferencia era cómo se calculaba el costo, ¿sí? Leemos un ratito. Punto de equilibrio, perdón, ejercicio de presupuesto 6. En función de los siguientes datos, confeccionar el presupuesto económico y financiero de la empresa Susques por el periodo julio a noviembre de 2010. Sí. El presupuesto económico se debe hacer el costo y recién el estado de resultados. El precio promedio del periodo, que es de ventas, es 25 pesos. Hay que calcular el volumen mensual de ventas y el costo de cada mes. Siempre cuando le pedimos presupuesto, además del presupuesto económico y el financiero, hay que hacer el cash flow, ¿sí? El ejercicio termina con el cash flow. ¿Se entiende? Si no se los ponemos, igual tienen que hacer el cash flow. Bueno, y ahí la dificultad que he visto es en el armado del estado de situación patrimonial final, que bueno, ahora lo vemos. Nos da el dato del estado de situación patrimonial inicial, ¿sí? Caja y banco, deudores por venta, bienes de cambio, bienes de uso. Otra cosa también, en el cash flow, ¿qué es el cash flow? Es movimiento de dinero. Entonces, siempre el saldo inicial, si ustedes tienen las cuentas separadas de caja y banco, o sea, caja por un lado y banco por el otro, hay que sumar los dos saldos, el saldo de caja y el saldo de banco. En el ejercicio extra estaba así, caja por un lado y banco por el otro. No sé si se acuerdan. Cuando hacemos el cash flow hay que sumar el saldo de caja y el saldo de banco. ¿Sí? Bueno, está el pasivo, deudas comerciales, impositivas, las previsiones, deudas bancarias y el patrimonio neto. Y el patrimonio neto hay que dividir, ¿sí? Las cuentas, qué es capital y qué es resultado. ¿Sí? No me hagan la diferencia de activo menos pasivo para hacer el cálculo del patrimonio neto total. Hay que clasificar el patrimonio neto con sus cuentas, el capital y el resultado. Bueno, la composición de las ventas, ¿sí? De los deudores por ventas, perdón. En julio voy a cobrar 1.500, en agosto 2.000, en septiembre 500, es lo que presupuesto. Entonces me va a quedar algo fuera del periodo, ¿sí? Si yo tenía un saldo de deudores por venta de 4.000 y digo que dentro del periodo bajo análisis voy a cobrar esos 4.000 en distintos meses, no me va a quedar nada fuera del periodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Deudas comerciales. También digo que en julio tengo que pagar 1.500, en agosto 1.500, en septiembre 1.500. ¿Sí? En total tengo que pagar 4.000 pesos, 4.500 pesos. ¿Y yo cuánto tenía de deudas comerciales? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien, bien, bien. Perdón. De deudas comerciales, yo como saldo inicial tenía 6.000 pesos, ¿sí? Pero pagué 4.500, entonces me va a quedar un saldo fuera del periodo de deudas comerciales de 1.500. Las deudas impositivas. En julio voy a pagar 1.000, en agosto 1.000, en septiembre 1.000. En total voy a pagar 3.000. Y yo tenía de deudas impositivas, como saldo inicial del periodo, 4.000. Entonces me va a quedar un saldo fuera del periodo de 1.000 pesos. ¿Vamos bien? Deudas bancarias, lo mismo, el mismo análisis. En julio voy a pagar 1.000, en agosto 1.000 y en septiembre 2.000. Total, 4.000 pesos de deudas bancarias. Y yo tenía un saldo final de deuda, un saldo inicial de deudas bancarias de 4.000.
Entonces no me va a quedar nada fuera del precio, ¿sí? Ahora vamos a las ventas. Las ventas presupuestadas es un total dentro del periodo de 65.000 pesos y las condiciones de cobranzas son las ventas del mes de julio, digo que voy a cobrar el 10% al contado, el 40 a 30 días, el 30% a 60 y el 20% restante a 90 días. Todos los meses. Si hacemos la pruebita, ¿sí? de dentro del periodo, esto, y ustedes van a tener que calcular el costo de ventas, ¿sí? Ese ejercicio lo hicimos en clase. Tenemos de julio a noviembre los costos variables unitarios, 6 pesos, 4 pesos, 3 pesos, 4 pesos y 4 pesos. Estos son todos pesos, ¿sí? El costo fijo mensual por mes también. Si es fijo, es lo mismo todos los meses, ¿sí? El costo fijo. Ahora hay que calcular. Este es el cálculo que van a tener que hacer en el caso que le demos este tipo de ejercicios, ¿sí? El volumen de ventas en unidades que yo decía que el primer mes de julio yo iba a vender 15.000 pesos, ¿sí? ¿A cuánto? Al precio de venta único que es de 25 pesos, que eso se lo damos de dato. Entonces, ¿cuántas unidades vendí? ¿Sí? Son las 600 unidades de ventas. ¿Se entiende hasta ahí? Es Profe, ventas entonces en pesos, sí, 15.000 sobre 25 sería. es 15.000 sobre 25. Después es 10.000 sobre 25 del mes de agosto, 10.000 de septiembre sobre 25, esto es pesos. 20.000 de octubre sobre 25 y 10.000 de noviembre sobre 25. Veamos octubre, ¿sí? 20.000 pesos en pesos de ventas presupuestadas dividido el precio unitario de venta me va a dar la cantidad de unidades vendidas, que es el volumen, que es lo que estamos viendo. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿Quieren que se lo haga grande un poquito? Bien. Se ve bien. Ya tenemos, ¿está bien? Bien, gracias. Ya tenemos calculado el volumen entonces de ventas. Ahora tengo que calcular el costo unitario total. ¿Cómo calculaba el costo unitario total? Ya tengo calculado el costo variable unitario, ¿sí? Y tengo en pesos el costo fijo. ¿Cómo calculo el costo unitario? El total unitario, ¿sí? Es el costo variable unitario más el costo fijo unitario. ¿Y cómo calculaba el costo fijo unitario? El costo fijo total, ¿sí? Costo fijo total, dividida el volumen de ventas, ¿sí? Que es esta fórmula. Entonces, al costo variable unitario, que lo tenía de dato, ¿sí? Que son los 6 pesos, tengo que dividirlo, perdón, al costo variable unitario le tengo que sumar el costo fijo unitario, que es el costo fijo mensual dividido el volumen. Y ahí ya tengo el costo total unitario por mes, o sea, para el periodo de julio.
Y el costo de venta, ¿cómo voy a calcular? El volumen de ventas, ¿sí? Por el costo total unitario, que es este cálculo. ¿Sí? ¿Se entendió cómo calcular el costo? Profe, ¿Sí? entonces el costo fijo que necesitamos para el costo total unitario sería, por ejemplo, en el mes de julio sería 4.000 dividido los 600 del volumen. Dividido los 600 del volumen, sí. Ah, y eso, Hagamos acá, costo fijo unitario. ¿Sí? Pueden hacer otra columna. Es el volumen, el costo fijo total dividido el volumen de ventas, 6,67. Entonces, si vos sumás, como sea acá, el costo variable unitario más el costo fijo unitario, son los 12,67 del costo total unitario. ¿Sí? sí, profe. ¿Ludmila? Bien. Sí, Y el costo de venta va a ser el volumen de ventas por el costo total unitario, que es el último cálculo. ¿Entienden todos ese cálculo, chicos? Porque si calculan mal el costo, no les va a salir el ejercicio. ¿Se entiende ese cálculo? sí, profe. Claro. Bien. Sí, profe. Bueno, todos los meses hacemos el mismo análisis, ¿sí? Entonces ya tenemos calculado el costo de ventas. El total es 31.200. Bien. Hasta ahí todo era datos, salvo el cálculo del costo. Las compras del periodo, también datos. Voy a comprar el total de periodo bajo análisis, 60.000 pesos, y las condiciones de pago que me pone el proveedor son de julio el 20%, a 30 días el 40%, a 60 días el 40%, a 90 días nada. Lo mismo que en ventas, hacemos la prueba y me tiene que dar el 100%. ¿Sí? Tanto de pagos como de cobranzas. Ahora, siempre primero vamos a armar el estado de resultado o presupuesto económico. Estado de resultado o presupuesto económico. Le podemos decir estado de resultado o presupuesto económico. ¿Y cómo lo armábamos? Eran las ventas menos los costos, ¿sí? Acá están los intereses, lo vamos a dejar para después. Lo vamos a dejar acá marcadito para después. Este color no. Porque como no se los di de dato, a ver, sí, no está de dato. Bueno, esto en el parcial sí va a estar del dato, ¿sí? Si no tenemos en cuenta el interés, solo por ahora, tenemos las ventas facturadas, o sea, lo que yo proyecto vender mes a mes, y el costo por ventas que yo acabo de calcular. Veamos el primer mes de julio. ¿Cuánto dije que voy a vender? 15.000 pesos, ¿sí? Que es lo presupuestado de acá, de las ventas presupuestadas. ¿Y cuánto es el costo de ventas de estas ventas presupuestadas del mes de julio? El que calculé acá, ¿sí? 7.600. Ahí está. Los 15.000 de las ventas presupuestadas y el costo que calculé de acuerdo a los costos fijos unitarios, costo variable unitario y al volumen de ventas. Entonces, ahí ya tengo calculado el estado de resultado presupuesto económico, ¿sí? Sin tener en cuenta este interés.
¿Hasta ahí vamos? Ahora vamos con las cobranzas del periodo. Bien, yo dije que en julio vendía 15.000 pesos. ¿Y cómo cobraba? De contado cobraba el 10%. A los 30 días el 40%, a los 60 días el 30% y a los 90 días el 20%. Ese es el cálculo que tenemos acá. ¿Sí? De contado el 10%. A los 30 días, ¿sí? Los 15.000 pesos, el 40%. A los 60 días, los 15.000 por el 30%. Y a los 90 días, el 20% restante. ¿Cuánto cobré en total en el periodo? ¿Sí? Los 15.000. Si hacemos la suma horizontal, los 15.000. ¿Me quedó algo fuera del periodo? No, profe. Nada. No. Sí. Dije que voy a vender 15.000 y cobré los 15.000. Entonces no me quedó nada fuera del periodo. El mismo análisis hacemos para agosto, ¿sí? Acá, en agosto, mis ventas presupuestadas son de 10.000 pesos, pero digo que en el mes de agosto no voy a cobrar nada de contado. Recién voy a empezar a cobrar a los 30 días, el 50, el 20 y el 30%. Bien, entonces en agosto no cobré nada. Empiezo a cobrar recién en septiembre las ventas de agosto. Al finalizar el periodo, yo cobré los 10.000 pesos que tenía presupuestado. Entonces no me va a quedar nada pendiente fuera del periodo. ¿Hasta ahí vamos? Vamos con septiembre. En septiembre, presupuesto vender 10.000 pesos, que de contado voy a cobrar el 30%. A los 60 días voy a cobrar el 10%, a los 90 días el otro 30% y me quedó fuera del periodo un porcentaje, ¿sí? Yo dije que iba a vender 10.000, cobré 7, entonces fuera del periodo me van a quedar estos 3.000. ¿Sí? El mismo análisis en octubre y en noviembre. Veamos el de noviembre. Presupuesto vender 10.000 pesos y no cobro nada de contado. Recién cobro a los 30 días el 80%. Entonces, todo me queda fuera del periodo, independientemente si después cobre el 80, el 100 o el 90. Ahí está. ¿Sí? ¿Entendí hasta ahí? Entonces, totalizamos cada uno de los meses en forma vertical. Y acá lo que me queda en los totales y fuera del total es horizontal. Entonces, esta columna de total me tiene que dar igual a cada una de las columnas individuales. Ese control también lo tienen que hacer. Bien, cobranzas de periodos anteriores. ¿Cómo tenía yo las cobranzas de periodos anteriores? Que las vimos. Dentro de la composición de los deudores por venta, acá, yo tenía un saldo de 4.000 pendiente de cobro. ¿Y cómo lo cobro? En julio 1.500, en agosto 2.000 y en septiembre 500, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? En julio 1.500, en agosto 2.000, en septiembre 500. Acá si quieren le pueden poner deudores por ventas o pueden ir poniendo los meses, julio, agosto, septiembre, en fila y en
Entonces sumamos el total de las cobranzas. Acá, el total de las cobranzas del periodo anterior son 4.000 pesos. Si me queda algo fuera del periodo, nada. Sumamos cobranzas del periodo más las cobranzas de los periodos anteriores para hacer el total de cobranzas del periodo bajo análisis. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lo mismo hacemos con los pagos. Las compras del periodo del mes de julio son 15.000 pesos. Yo tengo que pagar de contado el 20%, a 30 días el 40%, a 60 días el 40% y 90 días nada. ¿Sí? Pagos del periodo, ¿sí? Son de los 15.000 pesos que presupuesté, tengo que pagar el 20% de contado. Acá lo mismo. ¿Sí? Si sumamos horizontalmente, todos los pagos del periodo son 15.000 pesos. Yo dije que voy a comprar 15.000 pesos, fuera del periodo no me queda nada. Las cobranzas. El mismo análisis hacemos todos los meses, ¿sí? Vamos a los pagos de octubre. En octubre voy a comprar 10.000 pesos. De contado voy a pagar el 40%. A 30 días el 10%, a 60 días el 50%. Sí, entonces, perdón. Sí, este es octubre. En octubre compro por 10.000 pesos, ¿sí? ¿Dónde está? Perdón, acá. De contado pago el 40%, ¿sí? A los 30 días el 10%, de contado el 40%. A los 30 días el 10%, entonces dentro del periodo el total que pago son 5.000 pesos. Pero ¿cuánto es la compra presupuestada del periodo? Las compras presupuestadas eran 10.000 pesos, yo pagué dentro del periodo 5.000, me quedaron fuera del periodo 5.000 pesos. En noviembre lo mismo. En noviembre yo voy a comprar 10.000 pesos y de contado tengo que pagar el 20% y el resto lo pago a 30 y a 60 días. ¿Sí? Me va a quedar fuera del periodo 8.000 pesos. El mismo análisis con los pagos de periodos anteriores. Y acá lo tenemos discriminado. Si ustedes ven en el ejercicio, tenemos las deudas comerciales, las deudas bancarias, ¿sí? Y si tuviéramos deudas impositivas, las deudas impositivas. Lo pueden hacer en un solo cuadrito poniendo acá deudas comerciales, que lo hicimos, por ejemplo, deudas comerciales, deudas bancarias, ¿sí? Lo pueden hacer en un solo cuadro. Están simplemente modificando los meses, que era lo que teníamos de dato, ¿sí? En julio pagamos 1.500 de deudas comerciales. De deudas impositivas pagamos 1.000. De deudas bancarias pagamos 1.000. Todo este cuadro es lo que trasladamos
dentro del presupuesto financiero los pagos de los periodos anteriores. Bueno. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces sumamos todos los pagos, los del periodo más los periodos anteriores. ¿Sí? Que acá han sumados acá, digamos, con los de esto del cuadro. Y ya tenemos armado el estado de resultado o presupuesto económico, el presupuesto financiero, que son las cobranzas y los pagos, y ahora tenemos que armar el cash flow. ¿Sí? ¿Cómo armamos? ¿El saldo inicial de qué? De caja y bancos. El que llegó un poquito más tarde, que se pudo unir a la reunión, siempre el cash flow, el saldo inicial es el saldo de caja, y si tuviera separado las cuentas caja por un lado y banco por el otro, como era el ejercicio extra que llevaron para hacer, hay que sumar el saldo de caja más el saldo de banco. ¿Sí? Ese va a ser el saldo inicial del cash flow. En este caso, 3.000 pesos. Le sumamos las cobranzas, todas las cobranzas del periodo, más las del periodo anterior, que ya teníamos el cálculo hecho. ¿Sí? Son estos 3.000 pesos. Si yo no pido un préstamo, ¿sí? ¿Cómo me queda el saldo? Negativo. ¿Y qué habíamos dicho del saldo del cash flow? Que no podía ser negativo. Esto se lo vamos a dar de dato. Les vuelvo a repetir. Los préstamos y los intereses le vamos a dar de dato. En este caso, pido un préstamo en el primer periodo bajo análisis, en el mes de julio, un préstamo de 17.000 pesos, ¿sí? Y el banco me cobra unos intereses de 200 pesos. Esto es lo que les dije cuando hicimos el estado de resultado, presupuesto económico, que lo íbamos a dejar pendiente. ¿Sí? Cuando hagamos el estado de resultado, presupuesto económico, los intereses los podemos incluir al final cuando hacemos el estado de situación patrimonial final. Volvamos al cash flow. Sí, Profe, ¿Estaría bien si sí, lo incluyo ahí en el presupuesto económico el interés? sí, 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 sí. Lo importante es que cuando hagan el estado de resultado final, no se incluyen. Ahora no estaba de dato en el ejercicio, por eso yo lo dejé por aparte. Si no lo incluyen en el presupuesto económico, no se tienen que olvidar de incluirlo en el estado de situación patrimonial final acá, ¿sí? En esta parte. ¿Se entendió? Sí, Micaela, profe. Sí. ¿sí? Bien. Marcos, ¿querías preguntar algo? sí, profe, ¿por qué resta el interés? Porque si es sobre una venta, No, vos estás pidiendo el préstamo. Estás pidiendo un préstamo por el que te cobran un interés de 200 pesos. en el presupuesto económico hay un interés que resta ahí. Ah, en el presupuesto económico, porque vos tenés que restar las ventas menos el costo. Ventas, los intereses pagados son de cuentas de resultado negativo. ¿Te acordás cuando hacíamos el estado de resultado? Era Ah, yo ventas pensé que menos era, costo de ventas, claro, yo ¿sí? pensé que ese era interés sobre las ventas y ahí No, sería un interés positivo, no, ¿o no, no? son intereses por el préstamo. No, acá Ah, está en bueno, negativo. listo, listo. Gracias, profe. ¿Te fijas? ¿Bien? Bueno, sigamos. Entonces ahí, pedimos un préstamo
pesos y nos cobra, lo pedimos en el mes de julio, en este caso. ¿Sí? El saldo final del primer mes es lo que va como saldo inicial del mes siguiente. ¿Sí? Lo mismo, las cobranzas son del mes de agosto, eran 8.000 pesos. Acá están las cobranzas. Los pagos totales del periodo, ¿cuánto eran? ¿Sí? 11.000 pesos, que eran los 7.500 del pago de los pagos del periodo más los pagos de los periodos anteriores. Si hacemos la suma algebraica, ¿sí? El saldo que me queda en el cash flow del mes de agosto es 13.300 pesos. Eso pasa a septiembre. Y después es mecánico, digamos, hasta el último mes, hasta octubre. En el ejercicio, ¿sí? El préstamo no lo devuelvo dentro del periodo, ¿sí? Solo, ¿qué es lo que hago? Pago los intereses del primer mes, ¿sí? Lo devuelvo al préstamo fuera del periodo, que son estos 17.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? El saldo final del último mes bajo análisis, estos 11.300, tiene que ser igual a esta columna de control. El saldo inicial del cash flow. Siempre, siempre, ¿sí? El saldo inicial del primer mes. ¿Sí? El total nunca se suma, que es lo que, bueno, de los ejercicios que corregí, hicieron esta suma, ¿sí? Horizontal. Y sumaron todos los saldos iniciales. No. En la columna de control es saldo inicial del cash flow, ¿sí? Más todas las cobranzas, préstamos, en el caso que tuviera los préstamos, que hubiera pedido préstamos sumados, menos todos los pagos. Si hubiera tenido la devolución del préstamo dentro del periodo, ¿sí? Dentro de este periodo bajo análisis, acá debería restar la devolución de los préstamos, ¿sí? Y los intereses. Yo los intereses siempre los pago dentro del periodo, entonces van restando. Esta suma, ¿sí? Esta columna, el saldo o la suma algebraica siempre tiene que ser igual a la del saldo final del cash flow. Si no son iguales, algún cálculo hicieron mal. Y ahora, que es lo que he visto que han tenido dificultad, por lo menos los de la Comisión 1, es en armar el estado de situación patrimonial final. ¿Hasta ahí se entendió, chicos, todo lo que vimos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Gracias, Aileen. Hay que armar el estado de situación patrimonial final. Es lo que más he corregido de los ejercicios, que estaban mal armados. Usamos las cuentas que tenemos, las cuentas que nos dieron al principio, ¿sí? Si falta alguna cuenta, hay que agregarla. ¿Sí? Entonces, en el activo es de cambio y bienes de uso. Hacemos por el caja y banco. ¿Cuál va a ser el saldo final de caja y bancos? El del cash flow. El saldo final del cash flow, sí. Bien. Profe, El una final pregunta del cash flow es el saldo. Sí, antes de sí, continuar ¿te con escucho? cuando hacemos el cash flow o bueno,
flujo de caja, supongamos que, Sí, supongamos que tenemos caja de 1000, sí, banco, otra cuenta separada de 2000, o mejor dicho, de otros 1000. sí. Caja 1000, banco 1000 por separado. Entonces, en el saldo inicial, cuando voy a hacer el cash flow, mi saldo inicial Hay tiene que que ser de sumar 2000. el saldo de caja más el saldo de banco. Porque en el ejercicio adicional que usted que usted mandó, caja era 7000, Sí, 70000 sí, y banco era 55000. Y yo solamente sí. puse La mayoría solamente puso el saldo de caja. la 70.000. Como alcanza en el cash flow y no tener el saldo al saldo final del primer mes un saldo negativo, eh, no iban a tener problema ninguno, ¿sí? Pero lo correcto es que se sume el saldo final, perdón, el saldo inicial de caja más el saldo inicial de banco, ¿sí? Claro que serán unos En el, 125.000 en el en ejercicio la mayoría tomaron solamente el saldo de caja. eh, no está mal, digamos, porque no teníamos al saldo final, digamos, en el primer mes, al final del primer mes, nos daba positiva la caja, claro. ¿sí? Pero el cash flow es, acuérdense, movimiento de dinero, cobranzas y pagos. ¿Y con qué pagamos o por dónde cobramos? ¿Sí? Si cobramos en efectivo, Caja, el dinero ingresa a caja. Y si nos pagan por transferencia, pero de contado, el ingreso, el efectivo, digamos, ingresa a banco. Por eso, cuando hacemos el cash flow, hay que sumar el saldo de caja, ¿sí? Y el saldo de banco. Eso es lo correcto, bien, ¿sí? gracias. Bien, sigamos. Sumás caja y pones como cuenta caja y bancos. Ailén, vos me preguntabas, ¿no? Bien, Profe, entonces al final quedaría una sola cuenta, caja y banco, digamos, una, so- una sola cuenta, y sí. ahí iría el saldo final del cash flow. El saldo final del cash flow, sí. Pero Ah, acá en el saldo inicial tenés que sumar, acordate, si tuvieras arriba discriminado, perdón, si vos acá tuvieras la cuenta caja, ¿sí? Solo caja. Y acá tuvieras, por ejemplo, la cuenta solo banco, vos tenés que sumar el saldo de caja, el saldo de banco. bien, bien, gracias, profe. El saldo por ventas. Lo que me quedó de cobranza, ¿sí? Fuera del... ¿Cómo, cómo calculo el saldo final de bienes de cambio? Yo tenía el saldo inicial, que era dato. Acá también han tenido dificultades, ¿sí? El saldo inicial, que era, se lo damos de dato, 20.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me incrementa el stock de bienes de cambio? Las Las compras compras. presupuestadas. Las Una compra. compras. Entonces se suman las compras. ¿Qué compras tengo que sumar? Las presupuestadas, ¿sí? No las pagadas, las presupuestadas.
¿Y qué es lo que me resta del stock cuando yo vendo? El costo. Bien, gracias. El costo. Entonces, ¿cuánto era el costo de ventas? Cuando hicimos el estado de resultado presupuesto económico, el costo de la venta no es este final, si ustedes incluyen los intereses. Es el costo que calculamos, ¿sí? 31.200. Entonces, esa suma, esa fórmula me va a dar a mí, ay Dios, el saldo final de bienes de cambio. Ahí también han tenido dificultades cuando han trabajado el ejercicio. Este es el que va acá. Profe, entonces en los bienes de cambio el costo no tiene que estar restado con el interés. En el estado de situación patrimonial final, Profe, creo que me anda mal el internet y no escuché nada. ¿lo mira? Cuando vos Creo que es la calculás el saldo final de bienes de cambio, tenés que hacer la fórmula. Vos tenías un saldo inicial de bienes de cambio que era dato. No, sí, sí, eso sí, eso ¿Te sí. acordás? De lo último Sí. que dijo. Bien, Sí, el saldo inicial. sí, ¿Qué le tenés que sumar? ¿Qué es lo que te incrementa el stock? Las compras. ¿Qué compras? Las sí, presupuestadas, no las pagadas. Las compras vendés. ¿Te acordás cuando hacíamos los asientos? Vos tenías por un lado el asiento de venta y por otro lado el cambio. A eso le tenemos que restar el stock de el costo, perdón, de las ventas, que es lo que calculamos, es lo primero que calculamos, ¿sí? En el estado de resultado presupuesto económico. Tenemos que restar sobre el costo de las ventas, ¿sí? Dentro del periodo bajo análisis, ¿sí? ¿Está proyectando, chicos, o no el Excel lo veo? profe, creo que su internet se está cortando mucho. Mm, a ver, sí, profe, como que por parte no se la escucha. bien. Pero ¿Hasta sí, dónde? sí, sí entiendo. Mi única hasta lo que dijo de que se considera el costo de las ventas. Bien, ¿pero lo entendiste? Sí, sí, creo que sí. Gracias. Bueno. Bueno, y los bienes de uso no teníamos ninguna modificación en bienes de uso, ¿sí? Porque no había, o sea, no se vendió, no se modificó, es el mismo saldo. Profe, yo tengo una duda que creo que es lo que no entendí en el práctico. Sí, Entonces, lo mismo que aparezca como bienes de cambio o como o mercadería. con mercadería, sí, es lo mismo. Ah, bien, gracias. Los bienes de cambio, acordate que los bienes de cambio era el rubro y mercaderías era la cuenta. ¿Te acordás? Claro, Cuando claro, hicimos sí, los... en el trabajo este como que me olvidé y no Ah, entendía de dónde. bien. Con los pagos hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que me quedó fuera del periodo? Acá, en el cash flow, el total es 15.500 pesos, pero yo tengo que saber discriminar, o sea, cómo está compuesto ese saldo, ¿sí? De deudas comerciales, ¿cuánto tenía?
Los 13.000 los más los 13.000 1.500. pesos de los pagos del periodo más los 1.500 de los pagos del periodo anterior. Esas eran mis deudas comerciales. Entonces, ese es el saldo que va acá, ¿sí? Por eso siempre es mejor discriminarlas. Deudas impositivas. Me quedo pendiente de 1.000 pesos de pagar. ¿De dónde venían esas deudas? Que me quedaron pendientes del periodo anterior, que son estas de arriba. ¿Sí? Las deudas impositivas a mí me quedaron pendientes. Ay, ¿dónde está? Estos 1.000 pesos. ¿Y qué más me queda pendiente? ¿Qué otra deuda me queda pendiente? La del préstamo, profe. ¿Devuelvo el préstamo o no? Bien. Entonces, las deudas bancarias o deudas de banco, los 17.000, que son estos. Son los 17.000. Si yo hubiera devuelto parte de ese préstamo o todo el préstamo, ya no tendría la deuda bancaria si yo hubiera devuelto todo el préstamo. Y las previsiones no se modificaron. Entonces, los datos para armar el estado de situación patrimonial final salen ¿de dónde? Del cash flow, ¿sí? Y si ustedes Disculpe, no profe. hicieron en el cash flow, sí, Carlos, La devolución del préstamo siempre es fuera de periodo. eso va a ser dato. Ah, ok. Si yo devolviera acá en noviembre los 17.000, ¿sí? No, acá estoy pidiendo, perdón. Si yo acá devolviera los 17.000, sí, sí, ¿me alcanza o no me alcanza para devolver los 17? No sé, No. no, ponele que devuelves 5.000 pesos, ¿sí? Fuera del periodo, ¿cuánto te van a quedar para devolver del préstamo? 12.000. 12. Sí, eso va a ser dato, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Y el patrimonio neto. El patrimonio neto lo que hicieron, que llegué a corregir, hicieron activo menos pasivo y han puesto el total del patrimonio neto. No hay que discriminar. Nosotros teníamos en el estado de situación patrimonial inicial, teníamos 80.000 de capital y 18.000 de resultados. ¿Sí? Este resultado lo traigo arrastrando. El capital no se modificó. ¿Sí? El capital no se modifica. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Sí? El total de los resultados. Yo tenía 18.000, que era el resultado que venía acumulado del ejercicio anterior, ¿sí? Del ejercicio anterior. ¿Qué más tengo como cuenta de resultado? Tengo que sumarle las ventas, tengo que restarle el costo de ventas. ¿Y qué más tengo que hay que restar? Los Los intereses, intereses, profe. ¿sí? Intereses.
Así armo el saldo final de la cuenta de resultados, ¿sí? Yo puedo no tener al principio el resultado acumulado del ejercicio anterior, digamos, puedo no tenerlo. Entonces sí me va a coincidir con este resultado que se calculó acá, que eran las ventas en el estado de resultado presupuesto económico, que era el total de ventas facturadas o presupuestadas, los 65.000 pesos, menos el costo de las ventas, que es lo que calculamos, los 31.200. No se mueve esto, ¿no? Y menos los intereses. Ahí calculamos el resultado, el saldo final del resultado. Esas son las dificultades que yo he visto para armar el estado de situación patrimonial final, ¿sí? Cómo calcular el resultado final, ¿sí? El saldo final de bienes de cambio. Cuando tienen que calcular los saldos finales, me ponían cualquier cosa, digamos. He visto así algunos ejercicios. Todo lo que queda fuera del periodo, tanto cobranzas como pagos, es lo que va al estado de situación patrimonial final, ¿sí? Como saldo final de las cuentas. El saldo final de bienes de cambio lo tienen que calcular también. ¿Dudas de este ejercicio? Pero fue una pregunta. ¿Cómo dijo al final que el saldo de bienes de cambio viene a no sé si Lo tenés. yo en el El ejercicio, saldo de bienes de cambio es este, que hay que calcularlo. yo en el ejercicio que le mandé, eh, por ejemplo, en el tema de la mercadería, que viene de cambio, yo creo que ponía deudas por venta. Y usted me corrigió y me dijo que era costo por venta. O sea, yo Claro, ahora vi, creo que pero pusimos deudas por ventas. En realidad está errado el concepto, digamos, es el costo de las ventas. al igual que hacía en el resultado, que no, que ponía ganancia y después ¿Y cuál es la cuenta de ganancias, David? una cuenta ¿Cuál de sería la ganancia. cuenta de ganancias? Entre una cuenta de resultado, profe, Eh, claro, del resultado como positivo o negativo. como positivo. Bien. ¿Y el costo? Ya sería una pérdida. Sí, Ailén, en el caso de que no consideres los intereses en el cálculo del resultado económico, tenés que incluirlos para el cálculo del saldo en el estado de situación patrimonial para el patrimonio neto en la cuenta de resultados. ¿Es correcto? ¿Sí? Es el resultado inicial, que es el acumulado inicial, más el resultado económico, que es las ventas menos los costos, menos los intereses. Sí, es correcto el análisis, Ailén. Bien. ¿Alguna dificultad con el armado del estado de situación patrimonial final? Profe, O, entonces, o- o con el armado del ejercicio en general, digamos. entonces para calcular el bienes de cambio sería saldo inicial de bienes de cambio eh, Sí. más las compras, eh, que serían las compras presupuestadas, menos el costo, Siempre las compras ¿no? presupuestadas, menos Claro, el costo. claro. Y por el resultado sería el saldo inicial del resultado a las ventas presupuestadas, menos el costo de ventas, que es el mismo que para Sí, el de mercadería. sí, Ah, bien, gracias. sí, sí. Y los intereses, si tuviera los intereses, no tenés que olvidar. Sí, en este caso no tengo interés. En este caso sí tenemos intereses.
Fíjate que No, pedimos pero el préstamo no, en el sí. cash flow. Yo me refería al ejercicio Ah, vea de bien. disculpe. Ah, está bien. Profe, Sí. volviendo al patrimonio neto, ¿cómo hacíamos el desglose si es que no nos daban qué era cada uno? ¿Qué era resultado y qué era capital? Sí. Si no hay desglose, ¿cuál es la cuenta? Si al principio no tenemos desglose entre capital y resultado. Patrimonio Capital, neto. ¿Qué es lo que Ah, capital. siempre tenés que tener? capital. Capital. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, suponete que no tengas los 18.000 de saldo inicial, ¿sí? El total de patrimonio neto, si no está discriminado acá, en el estado de situación patrimonial inicial, todo es capital. Lo tenés que considerar como que todo es capital. Entonces, el resultado va a ser el resultado que vos ya tenés calculado. Las ventas menos los costos y, bueno, y los intereses en el caso que tengas que agregar los intereses. Restar, digamos. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, ¿alguna otra duda que hayan tenido con los ejercicios que mandamos? Son las 10:15. Yo mañana doy consulta en el mismo horario. Mañana sí es el horario normal, de 2 de la tarde a 3:30. Si ustedes quieren, y los chicos que no se pudieron unir, porque bueno, sí, ahí me fijé que figuraba a las 18 el horario de la clase, pero en realidad era el horario de clase. ¿Ustedes se han comunicado con alguno de los que esté faltando? ¿Alguien me puede dar ese dato? Comisión 1, comisión ¿Cómo la pregunta? 2, Profe, los que no ayer pudieron mandaron conectarse. al grupo de Sí, WhatsApp de costos, mandaron el link de la videollamada de hoy y pusieron que era a las 9 de la mañana. bien. Eh, bueno, me pueden igual seguir consultando por mail. Mañana vengo presencial. No sé cómo estará la calle ahora porque yo estoy encerrada para poder dar esta clase. Em, si quieren, me mandan un mail y volvemos a hacer una consulta virtual, no sé, esta noche, si les parece. Bien, profe. A ver, ¿cómo es la consulta, Ailén? Bueno, ahí Ailén está consultando. En el caso de no pedir el préstamo y resolvernos, nos daría un saldo. Lo que pasa es que el pedido del préstamo va a ser, no, el saldo de cash flow no te puede dar negativo. Entonces, si vos ves que te da negativo, tenés que pedir un préstamo. El préstamo tiene que ser suficiente eh, para, claro, para poder pagar eh, para poder hacer los pagos a tus proveedores de ese periodo y que en los periodos siguientes tenés que hacer el análisis que no te quede saldo negativo en ninguno de los periodos. Por eso se pide el préstamo, sí. Así es, Aileen. Bien, veamos un poquito el ejercicio 7. El Profe, una ejercicio consulta. 7, el análisis. Sí, La Ulises. mejor forma, digamos, de verificar que esté bien resuelto el ejercicio sería viendo el balance final y viendo que se cumpla activo menos pasivo igual a patrimonio neto.
Pero el patrimonio neto lo tenés que discriminar en capital y resultado. Porque si no, estás empatando, digamos. Cuando vos lo resolvés con activo menos pasivo, vos no me estás discriminando qué es capital y qué es resultado. Resultado final, independientemente vos si al inicio tenés un saldo de la cuenta de resultado. Por eso hay que discriminar. A ver si tenemos alguno de los ejercicios que ya hayan visto. Que tengas capital. A ver. Bueno, Josefina. Déjame buscarles un ejercicio. Bueno, en estos están todos. Bueno, en todos estos ejercicios está discriminado, ¿sí? El capital más el resultado. En el ejercicio que les mandé, no me acuerdo, déjame que lo busquen. Ese lo tengo acá. En el ejercicio que se les mandó, el patrimonio neto era de 670.000 total. ¿Sí? En ese caso, el patrimonio neto, como no tenés discriminado qué es capital y qué es resultado, los 670.000 lo tenés que tomar como la cuenta capital. Entonces vas a tener que agregar el resultado, la cuenta de resultado. ¿Y cuál es tu cuenta de resultado? La del presupuesto económico. Claro. ¿Sí? Pero tenés que discriminar capital, ¿sí? Y la cuenta de resultado. ¿Profe? Sí. Entonces el razonamiento sería así: en el ejercicio que usted nos dio, lo adicionales nos daban en patrimonio neto 670.000. Sí. Como no era determinado lo que es capital y resultado inicial, lo tomamos como que ese monto de los 670.000 es el capital, ¿que no? Es capital. Y ya, Porque el y ya patrimonio neto sí o sí tiene que tener la cuenta capital, que es el capital inicial o capital acumulado. Y ya cuando ya cuando hacemos la situación patrimonial final, agregamos patrimonio Sí. neto igual a 670.000 más una cuenta Que es del resultado. Más La el calculamos. resultado, que hay que calcular, que en realidad ya lo tenés calculado desde el principio, porque es lo primero que haces, digamos, el estado de resultado o presupuesto económico. Y ahí es donde yo les dije, si en el estado de resultado o presupuesto económico inicial ustedes no consideran los intereses, cuando vayan a hacer el estado de situación patrimonial final, ahí tienen que restar los intereses por el pago de los préstamos, ¿sí? ¿Cómo lo vas a calcular? Las ventas menos el costo de las ventas menos los intereses. Ese Otra va a ser pregunta. el resultado final. Entonces yo en el resultado final de está mal conceptualmente que ponga patrimonio neto igual a 670.000, que no. Voy a tener que poner capital ahí. No, porque eso es capital. Y a eso le tenés que agregar el resultado del periodo bajo análisis. Porque vos entre medio has tenido compras, has tenido ventas. En este caso hemos tenido un préstamo que hemos tenido que pagar intereses. Bien, gracias. ¿Sí? No. Este es el otro antes. El ejercicio 7 es
similar al que vimos. Ya el estado de situación patrimonial inicial, lo mismo, ahí está caja y bancos, ¿sí? Deudores por venta, está el pasivo, la composición del pasivo, el patrimonio neto, también tiene capital y resultados. Si yo acá pondría solamente los 109, y acá no pongo nada, en el estado de situación patrimonial final, el capital, ¿cuánto va a ser? Los 109. Estamos viendo el ejercicio 7, que es el último. Y en el estado de situación patrimonial final, vamos a suponer que el capital es 109 y acá no tengo yo un saldo inicial. A ver. ¿Sí? Ya lo saqué. Voy a tener solamente el resultado del ejercicio. No voy a tener ese saldo inicial. Voy a tener solo el resultado del ejercicio. Bien, en este ejercicio el mismo análisis, la composición de los deudores por ventas, las cobranzas de julio a septiembre, no me va a quedar nada fuera del periodo, la composición de las deudas comerciales, los pagos de julio a septiembre, que me suman 4.500, línea que de deudas comerciales 5.000. Las ventas presupuestadas, cuánto voy a vender y cómo estimo que las voy a cobrar. Los datos para el costo. El mismo análisis. En el parcial van a tener que hacer este cálculo. ¿Sí? Le vamos a dar de datos el precio de venta, 30 pesos, el costo variable unitario, el costo fijo por mes. Van a tener que calcular el volumen. ¿Cómo calculaban el volumen? Las ventas presupuestadas, ¿sí? Dividido el precio de venta. Ahí era el cálculo del volumen. El costo total unitario era el costo variable unitario más el costo fijo unitario. ¿Y cómo calculábamos el costo fijo unitario? Dividíamos el costo fijo por mes dividido el volumen de ventas. ¿Sí? Entonces ahí sumamos el costo fijo, el costo fijo unitario más el costo variable unitario y lo multiplicábamos ¿por qué? Por el volumen de ventas. Y ahí ya sacaba el costo de cada uno de los periodos bajo análisis. Esta es la única variación al resto de los ejercicios, que le damos el porcentaje de costos. El resto del análisis, chicos, es igual en todos los ejercicios. Las compras del periodo y las condiciones de pago. ¿Sí? Acá también no está de datos, pero tengo un interés de 200 pesos en el mes de octubre. Bueno, cobranzas del periodo, las cobranzas del periodo anterior. Vamos a ver cómo nos queda el cash flow, ¿sí? Saldo inicial. ¿Saldo inicial de qué? De caja y banco, que era el que me dieron de datos, ¿sí?
Acá tengo caja y banco. A eso le sumo las cobranzas, todas las cobranzas del primer mes. En este caso, 3.500. Y le resto todos los pagos. ¿Me hace falta pedir un préstamo en el primer periodo, en el mes de julio? ¿Me hace falta pedir el préstamo, sí o no? Chicos, ya terminamos. No me hace falta porque me alcanza, ¿sí? Si acá mi saldo fuera negativo, yo tendría que pedir un préstamo. En el mes de agosto, el mismo análisis. ¿Cuándo pedimos el préstamo? Si yo en octubre no tendría que pedir el préstamo, el saldo de la caja se pide en octubre, ¿sí? ¿Y se devuelve o no se devuelve dentro del periodo? No se devuelve, ¿sí? Y en octubre también, como pedí el préstamo de 300 pesos, que me ingresa efectivo, por eso el pedido del préstamo se suma, y me cobran un interés de 200 ese mismo mes, los intereses pagados se restan, yo no voy a devolver el préstamo dentro del periodo, lo devuelvo después. Y entonces me va a quedar como deuda. Armando el estado de situación patrimonial final, era el saldo de caja y bancos, que era el saldo del cash flow. El saldo final del cash flow. Algunos me pusieron el saldo. Algunos pusieron este saldo de 4.000. No es el saldo de 4.000, es el saldo final del cash flow. Y en la columna de control, recuerden que esta columna, el saldo final de esta columna, tiene que ser igual a esta suma que ahora hay. Estos dos tienen que ser iguales, esos saldos. Bien, deudores por venta. ¿Cuánto me queda de deudores por venta? ¿Sí? Lo que me quedó pendiente de cobrar. Lo que quedó pendiente de cobrar o fuera del periodo es el saldo de deudores por venta. Bienes de cambio. Bienes de cambio, si le decimos mercadería, son equivalentes los conceptos. ¿Sí? Recuerden que bienes de cambio es el rubro, mercadería es la cuenta. ¿Cómo calculábamos el saldo final de bienes de cambio? Era el saldo inicial de bienes de cambio más las compras presupuestadas menos el costo de las ventas, que es el que calculamos cuando hicimos el presupuesto económico. Este es el costo de las ventas, el total. Bueno, acá está redondeado, ¿sí? Este es el saldo final de bienes de cambio. Ahora vamos. Bueno, y bienes de uso que no tienen movimiento. Entonces el mismo saldo. Con las deudas pasa lo mismo. Yo tenía un total, tengo acá los albañiles al lado, tengo un total de pagos fuera del periodo de 16.500. Pero hay que discriminar, o sea, hay que descomponer ese saldo de 16.500. Me quedaban las deudas comerciales por 13.500. ¿Se me escucha bien o más o menos? Bien, profe. Bien.
las deudas de 13.500, que eran las del periodo, más las que me quedaron pendientes de pagar, que venían ya del periodo anterior. Acá. Son los 13.500. Después, ¿qué más me quedaba? Las impositivas. Las impositivas son las que hice acá el cálculo, digamos. Fue el primer cálculo, que lo podemos sacar de acá o de los pendientes de los pagos del periodo anterior. Las deudas impositivas me están quedando todavía pendiente pagar 2.000 pesos. Lo mismo con las bancarias. Pero ¿qué más va a pasar con las bancarias acá? Acá me quedó un saldo de 1.000 del periodo anterior, más El préstamo lo de que me octubre. quedó del préstamo. Bien. Ese va a ser el saldo final de las deudas por banco. 3.000, los 1.000 que me quedaban pendientes, más el préstamo de 3.000, que no lo devuelvo dentro del periodo. Y el patrimonio neto. ¿Ves? Acá es donde no quiero que pongan activo menos pasivo. Hay que discriminar qué es capital, ¿sí? Y qué es resultado. Claro, profe, yo en realidad lo que me refería era que una vez que discriminamos y pusimos punto por punto, Sí. si el ejercicio estaría bien si uno hace activo menos pasivo y nos da lo mismo. ¿Me entendido? Y en realidad no, porque si a vos no te da de edad, si vos no tenés el saldo inicial en el patrimonio neto, si vos no lo tenés discriminado, siempre va a ser capital, digamos. Entonces hay que mostrar al final del ejercicio, ¿cuánto era el capital acá? No me acuerdo. No era 109. Va a ser capital. Entonces vos, al finalizar el ejercicio, vos tenés otra cuenta que tenés que mostrar. 80.000, profe. Claro, sí sería el resultado. Claro. Entonces tenés que hacer la discriminación. Claro, Porque si vos calculaste mal el resultado, no te va a dar el activo más el patrimonio neto. En cambio, si vos haces la diferencia, la empatás, digamos. claro, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, yo decía que para comprobar nada más, o sea, no para determinar Ah, el patrimonio neto, sino para comprobar. Claro, en realidad creo que la verificación sería que el activo te tiene que dar igual al pasivo más el patrimonio neto. Claro, lo mismo, claro, yo. pero si vos haces, si pones directamente la diferencia en patrimonio neto, vos ahí lo estás empatando. No me estás mostrando si el resultado está bien calculado. ¿Se entiende? En la diferencia te va a dar, digamos, el activo menos el pasivo, porque no hay manera de errarle. Pero si vos tenés que desagregar las cuentas de patrimonio neto y el resultado está mal calculado, no te va a dar el activo, no te va a dar igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Se entiende, Vanina? Sí, profe. Bien. Bueno, nos queda un ratito. Todos los ejercicios son similares, parecidos. A ver, el cálculo de punto de equilibrio en el ejercicio de la fábrica de silla. No también el cálculo y las consideraciones de gastos. A ver, hoja 17. Veamos. A ver, ¿cuál es la duda? Los gastos que especifica en el lado derecho del cálculo punto de equilibrio. A ver. Estos, los erogables y no erogables,
Los gastos no erogables, el más común, los gastos diferidos de organización, eso no los vimos, porque en realidad son conceptos muy contables que ustedes no lo van a ver. Los gastos diferidos, cuando uno recién inicia la actividad de una empresa, estos gastos son cuentas de activo, ¿sí? Que si bien son gastos, pero si vos los pondrías en el primer ejercicio que vas a hacer o cuando recién iniciás la empresa, si vos estos gastos los pones como una cuenta de resultado, vas a arrancar con pérdida. Entonces, todo lo que son gastos diferidos, que son los de organización o los de investigación, primero, el concepto contable es que esos gastos se activan. Y a medida que va pasando el tiempo, vos tenés 5 años, que es lo que te establecen las resoluciones técnicas, digamos, la normativa, vos tenés 5 años para que esos gastos de organización, bien, anda Ludmila, mañana hay consulta, dale. Esos gastos de organización vos los puedas ir mandando a las cuentas de resultados durante 5 periodos. Esos son los gastos diferidos, pero que no implican una erogación de fondos, digamos. Es el mismo concepto que la amortización o depreciación. La amortización, ¿qué era? La pérdida de valor por el transcurso del tiempo o por la obsolescencia. Era básicamente el concepto. Entonces, vos no estás sacando plata para pagar la amortización. Eso es lo que te está diciendo, o sea, son estos datos, digamos, son estos datos que están acá, digamos, dentro de los no erogables más comunes. El más común es la amortización. ¿Se entendió, Ailén? Bien. Profe, Sí. yo tengo ¿Quién una habla? duda de Marcos. punto de equilibrio del gráfico. Ujú. O sea, por ejemplo, cuando nos dio usted el ejercicio extra ese que nos mandó por el correo, Sí. nos decía que tenía una utilidad de 350.000. Esos Sí. son dos ejercicios en uno, ¿no? Primero hay que calcular el punto de Sí. equilibrio y después hay que calcular con la utilidad. O sea, hay que Con la calcular el utilidad, volumen sí. para esa utilidad. Tenés que calcular el volumen y las ventas que te van a dar esa utilidad. Sí. Y después lo único que hacemos es graficamos en el mismo, o sea, en el mismo gráfico hacemos la utilidad, que sería una línea recta en la zona de ganancia. En la zona de ganancia, sí. Que sería este ejercicio. Claro, sí, algo así. ¿Sí? Este está, bueno, en la hoja 18 es similar, el análisis es el mismo, digamos. Hay que marcar tanto las unidades como las ventas en pesos que te da esta utilidad. ¿Sí, Marcos? Sí, Es profe. lo mismo cuando tienen que hacer el gráfico o el cálculo del punto de equilibrio total o económico y el punto de equilibrio financiero, que la diferencia era las amortizaciones. Entonces, en el mismo gráfico, ustedes tienen eh, que graficar, valga la redundancia, los dos puntos de equilibrio. Por eso les pedimos que traigan colores para hacer eso, digamos. Vos vas a ver ahí que si no tomás las amortizaciones, el costo fijo va a ser menor, las unidades de equilibrio van a ser menores y en consecuencia las ventas van a ser menores. Porque el costo fijo, porque el costo total va a ser menor al costo fijo restarle las amortizaciones. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Algunas otras dudas? Profe, yo no entendí lo de la utilidad en la gráfica. Entonces sería una sola gráfica. Una sola gráfica. Entonces vos vas a marcar en tu gráfica
Tu gráfica de punto de equilibrio, ¿cuál va a ser? Este es tu punto de equilibrio. Acá, en este punto. Claro. A ver si puedo. Acá. Acá va a ser tu punto de equilibrio. Pero en la gráfica o en el ejercicio te pide determinar las unidades, digamos acá, te pide determinar unidades, ¿sí? Unidades y ventas en pesos y ventas en pesos que te dé esta utilidad. Por eso lo que se hace es sumarle al costo fijo la utilidad que te están dando de dato, porque vos vas a calcular esas unidades y esas ventas en pesos que te va a dar esta utilidad de 10.000 pesos en este ejercicio. Bien. Hay que hacerlo en el mismo gráfico. ¿Y se representa con esa línea recta, nada más? Sí, nada más tenés que marcar, digamos, y acá tenés que marcar las unidades en el Bien, eje bien. de las cantidades, las unidades, y las ventas en pesos. Hay que marcarlas, digamos. Bueno, gracias. Profe, no sería toda el área, Sí. ¿verdad? O sea, solamente la línea. No, solamente en el punto donde te da la utilidad de 10.000 pesos. Ah, ok. Gracias. Porque todo esto, o sea, a la derecha del punto de equilibrio, acuérdate que todo esto a la derecha del punto de equilibrio es utilidad. Bien. ¿Algunas otras dudas que quiera que veamos ahora? ¿Nadie? A ver. Profe, se está uniendo. De presupuesto, chicos, tienen que ser ordenados para poder hacer bien los cálculos, si no se van a confundir, digamos, y no van a poder armar el estado de situación patrimonial final. Recuerden que en el punto en el ejercicio de presupuesto hay que hacer el estado de situación, el resultado económico o presupuesto económico, el presupuesto financiero, el cash flow y el estado de situación patrimonial final. Todo eso comprende el ejercicio de presupuesto. ¿Sí? Profe, luego Y podría. después hay que estudiar la teoría, digamos. La teoría va costo, concepto de costos, clasificaciones, concepto de contribución marginal, costo marginal, todo lo que fuimos viendo en las clases que han ido teniendo con el profe, que también se les da como un panorama general en las clases prácticas, eh, digamos, o sea, va a teoría. Sí, ¿quién hablaba? No. Sí, Santiago. Quería preguntarle si podría hacer un repaso de cómo sacar el bienes de cambio, creo que era, para la estación final. Bien, bienes de cambio. A ver, vamos a presupuesto. Acá, bienes de cambio. El saldo final que vos tenés de bienes de cambio, vos tenías al principio, ¿sí? Un saldo inicial de bienes de cambio o mercadería, ¿sí? ¿Sí? Esto siempre es dato.
que es del estado de situación patrimonial inicial. ¿Esto qué le tengo que qué me suma mi stock a mí de bienes de cambio? Hablando en unidades. ¿Las compras o las ventas? Las compras. Las compras. Entonces tengo que sumarle las compras. ¿Qué compras va a sumar? ¿Las pagadas o las presupuestadas? Santiago. Lo que presupueste para el mes, va, para los meses. Sí. ¿Y qué es lo que a mí me reduce el stock de mi mercadería o de bienes de cambio? Los costos que tengo por cada uno. Los costos de las ventas, ¿sí? Entonces, al saldo inicial, que en este ejercicio, que era de la hoja 22, que era dato, el saldo inicial de bienes de cambio era 25.000 pesos. ¿Sí? Eran estos 25. Las compras presupuestadas también son datos. Pago del periodo, total cobranza, compras presupuestadas. Son todas estas. Las compras del periodo. Los 59.000. Y el costo de venta es lo primero que hay que uno calcula cuando hace este ejercicio de presupuesto. ¿Sí? Cuando calculamos el costo de las ventas. Acá. Este ejercicio me parece que era porcentaje, ¿no? No, acá está, calculado. Este es el costo de las ventas. Y ya lo tengo calculado. Y simplemente acá, en el estado de resultado o presupuesto económico, yo lo único que hago es transcribir lo que ya calculé. Acá. En los datos para el cálculo de costo, lo traslado al cuadro del estado de resultado. Entonces, el costo de las ventas, acá no tenés que tener en cuenta los intereses, porque los intereses no corresponden al stock, digamos. Los intereses van en el estado de resultado final, digamos. Entonces, este costo es el que restás para calcular el saldo final de bienes de cambio. Y hacer la suma algebraica, el saldo inicial más las compras presupuestadas menos el costo es el saldo final de bienes de cambio. Bien, profe, gracias. ¿Sí? Hola Mariela, buen día. Sí, pues ¿quién es el alumno Cubey el que está consultando? Sí. Sí, profe. Sí, a ver Cubey, también para el resto, ahí usted tiene que aplicar lo que le dijo la profesora, la ecuación aplicativa, ecuación contable, de lo que es el costo de comercialización o costo de mercadería vendida. Entonces, en este ejercicio usted tiene los datos de las mercaderías, que son en la existencia inicial, que salen de la primera foto del inicio del periodo de análisis, más las compras presupuestadas. Entonces usted no tiene, usted lo que está preguntando dónde está la existencia final, pero usted sabe el costo. Es decir, que la otra manera de hacerlo es despejar la incógnita mediante pasaje de término y de esa manera usted va a poder determinar la existencia final. Pero usted lo que tiene que tener en cuenta, en este caso para este análisis, y es muy buena la pregunta, es la ecuación aplicativa de lo que es el costo de la mercadería vendida o costo de comercialización. La existencia inicial usted la tiene a través de lo que es el balance de inicio. Las compras presupuestadas. Y el costo de mercadería vendido presupuestado también lo tiene. Entonces lo que le está faltando es que su pregunta, para cuál es el estado de situación final, dice cómo están los bienes de cambios, que casualmente son las mercaderías, y que usted no la va a tener que despejarla de esa manera. Por lo tanto, va a ser un pasaje de término.
Eso es lo que tiene que entender al respecto, también aparte de la explicación correcta que da la profesora Di. Bien, profe. Gracias. ¿Es una pregunta, profe? Sí, David. ¿Me explica cómo interpretar la gráfica de utilidad? A mí se me cortó el internet cuando vi que estaba explicando. Por ejemplo, en el ejercicio número 2. Sí, profe, cuando en el ejercicio pide hacer, porque te pide dos cosas. Calcular primero el punto de equilibrio, entonces vos vas a hacer la gráfica del punto de equilibrio. ¿Sí? Y después te pide, además, calcular en unidades y pesos para una utilidad determinada. Sí. ¿Sí? Entonces vos vas a tener que calcular primero las cantidades, las unidades, ¿sí? Y determinar las ventas para que te dé esa utilidad que te están dando de dato. En este ejercicio era el 18. Vos primero vas a calcular punto de equilibrio, ¿sí? Las unidades de equilibrio. Además, para calcular las unidades que vos necesitas vender para obtener esa utilidad, ¿qué le tenés que hacer a la fórmula? A la fórmula tenés que sumarle la utilidad. Entonces vas a marcar en el ejercicio o en el gráfico la zona de la utilidad que te está diciendo que son 10.000 pesos, digamos, en este ejercicio. Y vas a marcar las cantidades, ¿sí?, que te van a dar esa utilidad de 10.000 pesos. Bien. O sea, en la misma gráfica del punto de equilibrio total, ahí En la hacemos misma la partecita donde representamos la utilidad y la marcamos tanto en los ejes que no. Sí, en cantidades y en ventas necesarias para que te den esa utilidad. Bien, gracias. Perdón, Mariela, ¿quién es el alumno que preguntó? David Murillo. Bueno, para el alumno Murillo y para el resto de los compañeros. Murillo, usted lo que tiene que tener en cuenta es que siempre gráficamente la utilidad siempre va a estar como zona de determinación a la derecha del punto de equilibrio. Recordemos que a su izquierda va a estar la zona de pérdida. Y lógicamente que va a tener que determinar cuánto va a ser las ventas y unidades producidas a producir para esa utilidad que se le solicita. Y la utilidad, digamos, esto hay que tener en cuenta, que a los costos fijos se suma la utilidad pretendida o la utilidad determinada. Y eso evidentemente que le va a dar también una contribución marginal, desde ya que es así, que va a ser superior la contribución marginal en X pesos al costo fijo. Téngalo presente, zonas de utilidad marcándola en la gráfica son a la derecha del punto de equilibrio. Por lo tanto, la venta en utilidad y las unidades producidas van a ser superiores a las ventas en equilibrio y a las cantidades dadas en equilibrio. A su derecha, del punto de vista de la gráfica o punto de vista del papel que usted va a tener enfrente. Eso para que se ubique en torno a este tema y redondear los conceptos que ya dijo la profesora Di. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta teórica sobre la parte de teoría? Diga usted. Yo estaba estudiando y se me genera duda en lo que es la contribución marginal total y después la contribución marginal unitaria. No sé si podría explicarme los conceptos. A ver, la contribución marginal como definición y lo más sencillo que hay, que son las ventas totales, ¿correcto? Sí. A lo cual yo o usted le deducimos los costos variables. Ahí va a tener la contribución marginal. Sabemos que la contribución marginal es un elemento que sirve como un elemento de reflejo y un primer elemento de juicio para saber, digamos, dónde está situada la empresa. ¿Sí? Lo que quiero significarle es eso como primera medida. Ahora, ¿cuál es la contribución marginal unitaria?
Bueno, va a ser dividida en la cantidad de unidades producidas o de las unidades dadas. Entonces, vamos a situarnos lo siguiente. En el costo variable, si usted tiene el precio de venta unitario y tiene el costo variable por unidad de producción variable, va a tener la contribución marginal unitaria. Sí. Los precios de venta unitario en todo momento se le va a dar, ¿cierto? Y los costos variables unitarios, si se dice las unidades producidas en el periodo considerado que es una ayuda, también podría ser dividir el total de las ventas en esa cantidad de unidades y en ese caso va a obtener un precio unitario por unidad. Así es. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Gracias. Bueno, chicos, mañana de vuelta, les repito, hay consulta de 2 a 3 y media. Hoy tiene la profe Estefanía consulta, hoy jueves. El parcial es el sábado a las 8 y media. Y bueno, no sé si quieren consultar algo más. Si hace falta, me preguntan, o sea, podemos consultar por mail también, no hay problema. Hoy a la tarde, a la noche. Por favor, puntualidad, ¿eh? Nosotros arrancamos 8 y media en punto, ¿eh? Eso lo dejamos muy en claro. No se olviden la calculadora, no pueden tener el celular, acuérdense que no pueden trabajar con el celular, tiene que ser sí o sí la calculadora, regla, goma, bueno, eso no hace falta ya que le digamos ya. ¿Sí? Se sugiere que lleven hojas cuadriculadas por el tema de las gráficas para que le den una mejor simetría. Sí, otro detalle, no deben olvidar que el eje de abscisas y ordenadas, ustedes lo deben individualizar, si no estamos en presencia de una gráfica muda. Tienen que ponerle todos los datos a los gráficos. Costo total, costo variable, ventas, punto de equilibrio. ¿Qué variable va en el eje horizontal y qué variable va en el eje vertical? ¿Y en qué unidad monetaria, por ejemplo, estaría medido? Profe, una pregunta. Sí. Sí, lo escucho. Cuando me pidan a calcular el punto de equilibrio, tengo que realizar la gráfica del correspondiente ejercicio. Yo tengo que hacerle un apartado abajo de los cálculos y ponerle las conclusiones de por qué la gráfica del costo total nace de aquí o por qué el costo fijo es una recta horizontal. ¿Así? O sea, sí. Los conceptos. Eso es interpretación de la gráfica. Interpretación de la gráfica. Correcto, Bien. usted debe interpretar la gráfica de las fichas y ordenadas. Y eso le va a dar un punto, si lo escribe todo, le va a dar un puntaje óptimo. Exacto. Que es lo que plantea el ejercicio. Acordamos que si va bien y no hay comentario, hay un puntaje parcial. Bien. Bueno, gracias chicos. Buenos días, saludos. A ustedes, Nos vemos profe. mañana. Hasta luego. Chao, chao.